Listo, pues muy buenas tardes. Soy Alejandro Hola, Sánchez. Hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Me encuentro una vez más con el doctor Jesús Arreguín. Un gusto tenerlo otra vez, doctor. Eh, el gusto es mío. muchas gracias. Pues bueno, en esta ocasión vamos a iniciar con un tema subyacente del video anterior. En el video anterior, hablamos principalmente de las crisis, lo tratamos de desmenuzar un poco a profundidad, los factores que influyen y, bueno, otros factores. Sin embargo, bueno, en esta ocasión para mí me resultó muy interesante eh, desmenuzar uno en específico, que es el autoconocimiento. Lo mencionamos un poco en el anterior video, pero en esta ocasión pues vamos a hablar un poco más a profundidad de este tema. ¿Por qué? Bueno, yo la verdad considero que, como lo mencionó el doctor, el autoconocimiento es algo vital en todo ser humano, en toda persona, para, digámoslo así, para desarrollo de crisis, para relaciones personales, en sí, para englobarlo para una vida estable, una estabilidad, una salud completa, ¿no? Entonces, bueno, con esta importancia que tiene realmente, ¿qué tanto se sabe del autoconocimiento? Digo, todos en algún momento, todas las personas hemos escuchado la palabra autoconocimiento en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, y la mayoría creemos entender qué significa el autoconocimiento. Y bueno, o sea, qué tanta información tenemos de esta palabra? Si la buscamos en el diccionario de la RAE, literal nos aparece como conocimiento de sí mismo, nada más. Entonces, deja mucho a la ambigüedad, yo creo que lo que considere cada persona, ¿no? Yo creo que si hablamos en la mayoría de las personas, cuando se les pregunta qué es el autoconocimiento, o bueno, ya se les pregunta si se conocen, que es lo que dicen, conocerse, una de dos, o principalmente mencionan roles de sociedad, o mencionan rasgos de personalidad, es decir, pues yo soy una persona tranquila, una persona tímida, que me gusta viajar, me gusta hacer esto, ¿no? Y hasta ahí, se puede decir que hasta ahí llega su término de autoconocimiento, quizá algunos identifiquen otros valores, demás, pero realmente, ¿qué tan, ¿qué tan convincente es esta idea de quedarse con un solo yo verdadero en el autoconocimiento? Digámoslo así, muchos pensadores definen que no hay un solo yo verdadero, una sola entidad en un ser humano, sino que el autoconocimiento es precisamente la conciencia de reconocer todos estos yos, todas estas entidades, a partir de las situaciones que se enfrenten con el mundo exterior. Es decir, que no puede haber un autoconocimiento sin un contacto con el mundo. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento entonces se da a partir de las situaciones o sucesos que uno va experimentando y que de a partir de ahí se va definiendo entonces quién es. Digámoslo así, Sartre decía que el autoconocimiento es asumir la responsabilidad de las decisiones que se está tomando. Él tomaba como mala fe el decir que las decisiones que yo tomé fueron porque yo soy así, porque yo soy una persona tímida, porque yo soy una persona enojona y por eso tomé esa decisión. En ese momento se está encadenando o se está autoengañando a uno mismo porque esa no es razón suficiente para decir no tuve opción. Es decir, yo sé que elegí de esta manera porque soy así, pero asumo que pude haber elegido de manera diferente. Es digámoslo, me cuesta un poco de trabajo quizá ponerlo en ejemplos o llegar a una definición concreta y por eso vamos a hablar un poquito más o a desmenuzarlo un poco más.
en tanto como una definición quizá del autoconocimiento, ya que puede variar. Creo que es una definición incluso subjetiva. Eh, pero bueno, definiéndolo a lo esencial o a lo que, a los sesgos de lo que las personas creen que es el autoconocimiento y los limitantes de esos sesgos, vaya. Entonces, doctor, no sé cómo pudiera tomar este tema del autoconocimiento. Uy, mira, es un tema muy extenso. Si me preguntas qué significa autoconocimiento, significa muchas cosas, pero tal vez para enumerarlo en una palabra o para mencionarlo en una palabra, mejor dicho, sería la realización. Eh, la realización, ¿y por qué la realización? Porque mm, si uno no es realmente quien es, si uno cree que es quien no es y deja de ser quien realmente es, pues entonces, ¿quién está viviendo? Es decir, mm, nos llenamos de fantasías muchas veces, ¿no? En nuestras formas, en nuestras creencias, etcétera. Y estas fantasías obedecen a la complacencia emocional, es decir, nos inclinamos por creer lo que es, lo que nos agrada y no creer lo que no nos agrada, ¿no? Y dentro de eso, pues no tenemos que creer lo que realmente es, sino lo que nos gustaría que fuera o no nos gustaría que fuera. Eh, pero ¿qué significa esto? Significa que uno puede adoptar varios roles, es decir, si uno se va a comportar igual con su hijo, con su familia, perdón, con su esposa, con su madre o esposo, o como sea, digo, no es cuestión de género, con los amigos, en la facultad, en la escuela, en el trabajo, pues uno se comporta de maneras diferentes, ¿no? Hay un dicho muy famoso que dice que a donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Y me parece muy desafortunado porque te están dictando y tú no estás bailando al ritmo que le están poniendo los demás. Es decir, ¿cómo puedes ser tú mismo? Si estás actuando, estás viviendo de acuerdo a la conveniencia que tengas, ¿no? Finalmente es una sociedad de conveniencia y simulación. Entonces, en una sociedad de conveniencia y simulación difícilmente puedes encontrar algo real. ¿Y cómo puede uno saber quién es si uno no se aproxima a lo que realmente es uno, ¿no? Así que el autoconocimiento es muy importante para darle sentido a la vida. Porque imagínate, uno puede morir sin saber realmente quién fue. O sea, porque cuando uno se pregunta, ¿quién eres? Y la mayor parte de la gente va a decir su nombre, ¿no? Yo soy Jesús. No, no, ese es el nombre que otras dos personas que fueron tus padres te dieron y que tú ni participaste en esa decisión ni nada. O sea, y a ti sí te asignaron y después con los apellidos y así sucesivamente. Pero esa respuesta corresponde a la pregunta, ¿cómo te llamas? Pero no quién eres. Porque quién eres va mucho más allá de tu nombre. ¿Y quién eres es, soy el doctor fulano de tal, bla, bla, bla? Pues tampoco. Es decir, esa es la profesión que yo elijo y el rol que me toca jugar dentro de la sociedad para ser productivo. Pero nuevamente, ¿ese rol es lo que soy? No. Y el problema es decir, el ser humano es mucho más que el oficio que tiene, o que el nombre que tiene, o que el estado civil que tiene, o si es papá de fulano, o si es mamá de sutana, etcétera. Eh, es decir, respondemos eso habitualmente porque no tenemos idea de quiénes somos. Ah, y tratamos de ubicar esa respuesta en términos de algo que no nos hemos puesto a pensar realmente, ¿no? Am, porque el que uno sea, y me refiero a eso, a ser. ¿Qué significa ser? Bueno, significa, entre otras cosas, existir, ser real, ser verdadero, etcétera, etcétera. Ah, pero, ¿cómo puedo conocer a quien no existe? Y es decir, cuando digo no existe, es de que nuevamente creamos esta proyección de lo que somos nosotros de manera convencional hacia los demás. ¿Por qué? Para la aceptación, ¿no? De los demás. Y entonces nos tenemos que amoldar a este tipo de aceptación sacrificando lo que realmente somos. Claro que como no lo conocemos, pues no nos importa mucho, ¿no? Pero al final, y esto que va a la colección, el no identificarse, no tener una identidad, el no saber esa identidad,
pues lo lleva a uno precisamente a ese vacío existencial. ¿Qué es el vacío existencial? Pues la ausencia de quién es uno. Si no, no habría vacío existencial, ¿no es cierto? Entonces, aquí la situación es eh, que, bueno, también el autoconocimiento es, digo, es que son cosas muy someras, ¿no? Yo creo que son cuestiones de muchos, muchos programas, pero también decir que es un trabajo inacabado de toda la vida, es decir, es muy difícil conocerse a uno mismo y tendríamos que ver cuáles son las formas de conocerse, pero para empezar, ¿qué significaría esa idea de yo que estás diciendo, ¿no? Porque tendríamos que unificar esos distintos yoes que se comportan de manera convencional y definir, bueno, ¿cuál soy yo? Y también ser honesto con uno. Porque si yo digo una cosa y hago otra, ¿quién soy? ¿El que dijo eso o el que hizo el otro? Entonces, cuando uno se acostumbra a mentir y forma de la mentira una manera funcional por el cual tener una convivencia convencional, pues entonces no hay forma de que me interese, bueno, ni siquiera de que me percate de quién soy yo. De tal manera que, nuevamente, aquí es ver cómo la sociedad o el inconsciente colectivo influye en la conducta de los demás. Y entonces no estoy pensando como yo realmente pienso, estoy pensando en función de que si yo sea aprobado por los demás. No me comporto como realmente yo me quiero comportar, sino me comporto como en función como realmente lo determinan los demás, ¿no? Y claro, esto tiene muchas, muchas aristas, muchas ambigüedades, ¿no? Porque no podemos caer en el desorden tampoco. Inclusive, yéndonos a esa polarización del desorden, pues ahí tampoco entenderíamos quiénes somos, porque el desorden no es propicio del conocimiento, del autoconocimiento. El autoconocimiento se lleva en el orden. Entonces no creamos tampoco que si nos vamos a estar yendo hacia el otro lado es porque ya nos conocemos y entonces puedo hacer lo que yo quiera, etcétera, porque finalmente el autoconocimiento también tiene algún grado de libertad, que siempre va a ser parcial, ¿no? La libertad. Pero si uno hace lo que quiera, pues finalmente uno es esclavo de eso, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, pues yo me drogo porque pues yo me quiero autoconocer, soy libre, etcétera. Pues sí, pero la adicción siempre va a ser lo contrario de la libertad, ¿no? Porque ahí no existe ninguna libertad para ello. ¿Por qué? Porque existe una adicción y una adicción te hace dependiente. Entonces, cuando uno confunde libertad con hacer lo que uno le quiera, porque uno es esclavo de ese deseo, ¿dónde está la libertad? Entonces habría que buscar el equilibrio, ¿no? A buscar el equilibrio. De tal manera que, bueno, ya estamos metidos más o menos en algunas formas de cómo llegar a autoconocerse, pero el punto es de que y estaba comentando que es un trabajo inacabado, porque de por sí es muy difícil conocerse en un contexto en el que ni siquiera tiene una importancia. Ah, y uno va cambiando constantemente, es decir, es muy difícil, creo que lo habíamos comentado la vez pasada, eso de que la gente no cambia, pues es tal vez una percepción estática, ¿no? Porque eso significaría que hoy no aprendí nada, mañana no voy a aprender nada, pasado mañana no voy a aprender nada y no voy a cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, de percibirlas. Y eso, esa idea estática de que la gente no cambia, eh, tal vez obedezca también a situaciones de inconsciente colectivo, ¿no? En el cual explica fácilmente y de manera sencilla muchas cosas que en realidad tienen explicaciones más profundas, pero que básicamente le damos esa explicación que, pues, que la gente no cambia. Y bueno, hay gente que realmente sí, con el paso del tiempo, pues cambia muy poco. Lo que quiere decir es que su aprendizaje también ha sido muy poco, ¿no? Eh, y esto nos convierte como en una lastre para poder darle un sentido a la vida, porque precisamente esa experiencia de la vida es como se va forjando precisamente una vida digna de vivirse, ¿no? Pero bueno, esto lo abordaremos con muchas cosas. El punto es que como si es que uno realmente está aprendiendo, está conociendo y sobre todo puede llevar a la acción lo que está conociendo, pues de ahí surgen nuevos aprendizajes, ¿no? Y de ahí surgen nuevas formas de conocimiento. Por lo tanto, una gente me parece que está ocupada en conocerse a sí mismo, difícilmente va a poder terminar de conocerse. En primer lugar, porque pues, son los límites de la mente humana? ¿Cuáles son los límites de los sentimientos? Pero en segundo lugar, hay que identificar
cómo ese ser va transformándose y empezar a llegar a conocerlo, ¿no? O a conocerse, mejor dicho. ¿Por qué sería importante el autoconocimiento? Una vez más, porque sería triste llevar una vida en la cual nunca viví realmente, sino creí vivir por lo que otros me dijeron, pero no por un sentimiento auténtico ni un pensamiento auténtico. Y es decir, en ese momento, en ese encuentro con uno mismo, es cuando uno identifica realmente qué es lo que quiere. ¿Cómo puedes saber qué es lo que quieres si no te conoces? ¿Cómo puedes saber cuáles son tus miedos si no te conoces? ¿Cómo puedes saber cómo combatir tus miedos si no te conoces? ¿Cómo puedes potenciar tus virtudes si ni siquiera la conoces, ¿no? De tal manera que, bueno, eso y muchas otras cosas. Así que me parece, y esto es un debate del existencialismo y de varios filósofos en el que, empezando desde los griegos, ¿no? De que una vida verdadera es la vida que vale la pena vivir. Y cuando uno habla de una vida verdadera, incluye, por supuesto, la verdad respecto a uno mismo, el conocimiento de uno mismo. No sé, Sí, a ver, cuenta. bueno, híjole, es bastante complejo englobarlo, precisamente. Esa situación de las máscaras, que precisamente son las que no se permite conocerse a uno mismo debido principalmente a las máscaras sociales, a la etiqueta de lo que se define como bien y mal moral. En Como cuestión, en las redes sociales. exactamente, uy, y precisamente este cambio de redes sociales ha alterado o ha sido un factor muy importante en este tipo de crisis precisamente que tienen que ver con autoconocimiento, porque antes se puede decir que antes esa cuestión de identidad la ibas construyendo en los entornos que tú vas viviendo personalmente. Sin embargo, ahora esa identidad está siendo evaluada todo el tiempo, las 24 horas. ¿Por qué? Por las redes sociales, por el perfil que manejas, el contenido que tú subes, la calidad de fotos, etcétera, etcétera. Son muchas cuestiones que están siendo evaluadas, que ya están dándote una identidad, por decirlo así. A mí Entonces, me da la impresión de que, perdón, de que hay más depresión y hay más psicopatología entre mayor efervescencia hay de las redes sociales, ¿no? O sea, yo lo veo con la gente joven. La gente de ahora gente joven de ahora tiene más conflictos, tiene más crisis que hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, y que hace 20 años y que hace 30 años. Es decir, sí había crisis, pero me parece que hay mucho, sobre todo mucho estrés relacionado a esta necesidad de aprobación en las redes sociales, ¿no? Inclusive hay parejas que se pelean porque no le dio like, ¿no? A claro, un comentario, ¿no? sí, sí, sí. Sí, y exactamente por qué se enoja que no le dio like a un comentario o a una foto que subieron, porque significa un choque con su identidad que va a ser revelada con la sociedad. Eso va a Ujú. significar que su relación no está dando a demostrarle a los demás lo que ella piensa que significa. Y eso es o sea, por eso es que el pleito parece simple, dices que me la haces de a pedo por un like, pero a lo mejor muy a profundidad, o sea, está chocando con una parte de su identidad que es muy importante y que precisamente este cambio con con las redes sociales se está viendo hasta incluso una parte muy difícil que se convenzan las nuevas generaciones de dejar de ponerle una identidad en las redes sociales, o sea, ya creo que ya no sería una opción viable por más que yo quisiera o por más que yo lo viera como un ideal, sino esta cuestión ya muy importante de entonces definir qué parte qué parte del yo, es en las redes sociales, pero nada más. Es lo que se queda en las redes sociales y que es solo una parte de mí. Y no hacerlo como tu yo verdadero, que es lo que las nuevas generaciones están haciendo, que piensan que las redes sociales demuestran su verdadera identidad o su verdadero yo, siendo que todavía ni siquiera tienen ninguna, y más en esa etapa de adolescencia, que están precisamente buscando dónde pertenecer y precisamente están formando su identidad en base al grupo que quieren pertenecer, como usted mencionaba. Entonces nosotros nos estamos adaptando
a, a este factor social, yo voy a formar una identidad simplemente para pertenecer y no porque yo me voy a conocer, no porque yo de verdad quiero saber quién soy. Y bueno, digámoslo así, como proceso de autoconocimiento, creo que precisamente esos son las situaciones, ¿no? No le podríamos decir a un adolescente, pues no trates de encajar, no tuve creando tu identidad propia, te vas a decir, pero pues ¿cómo, no? O sea, entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer o qué? No, o entonces la respuesta sería Y a un simplemente, adolescente le hablas de autoconocimiento y pues no le va a interesar, ¿no? no, claro, En absoluto le va a interesar, para él va a ser sus porque gustos musicales nada más. sí, sí, distintos. Vuelvo a lo mismo, son a cualquier edad, ¿eh? Y aquí marca uno de los parámetros de madurez, ¿no? Es decir, cuando buscas lo que es complaciente nada más para ti emocionalmente, aunque no sea verdad, aunque no sea realidad, ¿no? Y de eso estamos llenos. O sea, las redes sociales, la simulación, la apariencia, los videojuegos, que no es real, pero lo tomamos como si fuera real y nos afecta emocionalmente, o las series, las películas, etcétera. Constantemente estamos en lo virtual, no estamos en lo real. Entonces, cuando uno está en lo virtual, ¿qué necesidad hay de preocuparse por ahondar en lo real? De hecho, muchas veces se buscan mecanismos para evadir la realidad, ¿no? En la juventud. Eh, de tal manera que no es algo que sea de llamar la atención, pero no es algo de que llame la atención porque no me gusta la palabra educado, no se ha formado en ello, no se ha formado en ello, es decir, digo, porque tampoco los padres sienten la necesidad de ello, ¿no? Es decir, ni siquiera lo han contemplado. Vuelvo a lo mismo, porque el hedonismo, la complacencia emocional, el consumo para poder tener esa complacencia es lo que marca el ritmo de la vida, ¿no? Es lo que hace girar esa rueda del hámster en que estamos corriendo constantemente. ¿Qué tan rápido, qué tan lento vayamos a correr en esa rueda del hámster? Pues de acuerdo a lo que se dictamine desde el exterior, ¿no? eh, de acuerdo a las necesidades económicas que vayan surgiendo, de acuerdo a los distintos compromisos que se tengan, etcétera. Y después de que se termina uno con eso, uno busca evadirse de ello en la virtualidad, ¿no? Y es en la virtualidad donde hemos buscado ese oasis de vacío existencial. Pero nuevamente, pues ahí no lo encontramos. Digo, ¿para qué nos hacemos, no? En esto de la televisión y de ver, fíjate, yo antes era muy fanático del fútbol, pero digo, ya desde algún tiempo que me puse a reflexionar las cosas, yo me tenía que preguntar por qué emocionalmente me tenía que afectar por 11 tipos que ni me conocen, ¿no? Y que además no juegan bien, o sea, no pueden dar más de 4 o 6 pases seguidos, ¿no? Y yo pierdo mi tiempo viendo eso, o sea, como que no tiene sentido, ¿no? Pero el punto está, ¿por qué me voy a afectar emocionalmente? Y después me puse a leer un artículo de psicología y está diciendo que era un tipo de proyección, ¿no? Un tipo de proyección en el cual uno busca satisfacer los proyectos y logro de objetivos que uno mismo no ha conseguido, ¿no? Y por eso se molesta tanto. Es decir, que no ganen el partido podría significar que mis mismos proyectos que he vaciado emocionalmente en ellos no se cumplen y me frustro, como me he frustrado el resto de la semana, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a conseguir sus objetivos, pues ¿por qué uno tiene que estar fincando su emoción en si otros los cumplen o no? Sí, y Es decir, agregando a eso precisamente, creo que también ujú, algo porque sí es muy curioso, yo también pasé por algo muy similar, de que de verdad una vez sí pasó algo con el equipo que me afectó tanto que de verdad hasta me dije, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que esa situación me haya afectado un tanto aquí, siendo que es una situación que no afecta como tal mi vida diaria, o sea, mi realidad, vaya? Y es muy curioso y vaya introspeccionando. También, aparte, sí concuerdo con esa teoría de que una persona se proyecta en los logros de un equipo deportivo o de una organización así,
también implica mucho que ese tipo de equipos deportivos logra dar precisamente una identidad. Cuando, o sea, y es fácil de ver, o sea, incluso es muy estigmatizado el decir, ¿sabes cómo es un americanista? ¿Sabes cómo es uno del Cruz Azul, uno del Chivas? O sea, porque precisamente, y los aficionados, quieran o no, la compran y la adaptan. O sea, dicen, sí, o sea, yo quiero que la gente vea que sí le voy a la América. O sea, me da una identidad, mi equipo me da una identidad. Entonces, Y orgullo, exactamente. y Y, orgullo, y orgullo en lo que tú no haces. Orgullo nada más en una proyección. Y nuevamente, esto se hace precisamente porque eh, pues uno no sabe quién es, ¿no? Es decir, uno busca satisfacer ese vacío de identidad en lo que puede, y generalmente es en la virtualidad, ¿no? En la virtualidad de un equipo, por ejemplo, de una afición que se llama, ¿no? Pero si uno se pone a ver las cosas, y utilizaste una palabra muy buena, la introspección, y es precisamente cuando uno hace esa introspección es que, pues platicas contigo, ¿no? Y platicando contigo es cuando, pues, una forma de conocerte, ¿no? Eh, y cuando uno platica con uno mismo y dice, bueno, yo en lo particular durante 40 y tantos años estuve en eso, eh, y de repente digo, pues es que no tiene sentido, fue porque hubo una introspección, una plática conmigo mismo, ¿no? Eh, Así que, y después uno se pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo me le ha pasado? Deja, ya no el dinero no me duele tanto, el tiempo, pero uno vive nada más para hacer ricos a otros. Es decir, si uno se pone a fijarse en la base de todo eso, y no nada más de los deportes, de cualquier tipo de consumo, eh, la pregunta sería, ¿qué se siente vivir toda una vida para haber hecho ricos a otros? Consumiendo toda la vida. Digo, consumiendo me refiero a lo que no es una necesidad, ¿no? Una necesidad me refiero que la subsistencia esté de por medio, ¿no? Y cuando le dedicamos la vida a lo que no es una subsistencia, pero que sigue siendo artificial, sigue siendo virtual, pues en eso es una vida perdida, es tiempo perdido. ¿Por qué? Porque el estar fuera de la realidad, digo, a lo mejor dicen, pues es que sí puede ser pues a mí sí me gusta, ¿no? Porque la realidad para nada es lo que me gusta. Ah, una vez más, lo que crees que es real para decir que no te gusta. eh, Porque la realidad no es que esté buscando a ver a quién le complace emocionalmente, la realidad es como es. Y en el momento en que uno entiende eso y acepta la realidad, es una vida menos frustrada, ¿sabes? Porque uno puede entender lo que puede cambiar y entender lo que no puede cambiar, y disminuir el nivel de frustración que se deriva por no entender eso. Pero desde la virtualidad, pues, ¿cuándo lo vamos a poder hacer? Entonces, no es raro de que mucha depresión, mucha crisis, mucha ansiedad, mucho estrés se deba a que principalmente quizás una parte inconsciente es la que está luchando por por no estar viviendo su realidad, sino vivir lo que le gustaría vivir. Entonces, es como estar atrapado dentro de una cárcel virtual, y que tú nada más buscas la menor oportunidad para voltear hacia la ventana y creer que porque puedes ver una luz, pues ya eres libre, ya estás afuera, ¿no? Y en realidad, de manera inconsciente, seguimos atrapados dentro de nuestra propia mente. claro, creo que yo diría, porque eso es algo que no se podría medir cuantitativamente, pero yo diría que todas las personas, todos los humanos tienen eso. Y a lo mejor Sí, algunos claro. lo tienen más, otros menos, otros lo logran desarrollar, otros no, pero todos llegan a una parte donde sí se ven encarcelados o se ven obligados a actuar de cierta manera. Y precisamente eso es lo que Sartre quería decir en ese punto, porque no es tan sencillo decir, como usted lo mencionó hace ratito, no es tan sencillo decir, bueno, ya voy a hacer lo que yo quiera, ok, o ya voy a pensar o voy a ignorar todas las demás situaciones, ¿no? O sea, porque también el factor del contacto social, del contacto con grupos o en ciertos factores sociales que a la mayoría de la gente es el principal problema en cuestión de dejar de aferrarse a un solo yo. Eso es lo malo, como usted lo menciona. Si tú te aferras a un solo yo, a una sola personalidad, donde tú dices, yo soy así y no voy a cambiar porque yo soy así.
y mis decisiones las tomo porque yo soy así, es cuando se vive encarcelado en una, ¿cómo decirlo?, en la mentira, en la evasión de la realidad, donde la realidad es que tú vives, ahora sí valga la redundancia, tú vives en cierta realidad, pero que puedes tomar ciertas decisiones, que puedes tomar decisiones en cuanto a tu realidad y la realidad. Y bueno, todo esto una vez que ya conoces tu realidad, sin embargo, todos se aferran y todos se encarcelan, o la mayoría de las personas se encarcela primero a conocer a este yo verdadero individual, y si es que creen que lo conocen, nunca van a ser el que realmente es. Y bueno, finalmente son situaciones que, una vez más, creo que solo se pueden definir en cuanto se vive esta crisis, este algo interno que dice no puedo más, me siento mal por la forma en que vivo. Es cuando de verdad se hace la introspección verdadera, esta plática consigo mismo, y se reconoce todos esos factores, todas esas situaciones que han llevado a decir, pues, ¿qué he estado haciendo con mi vida? Y de verdad, ¿he elegido eso? ¿Cuántas personas de verdad afirmarían que eligen, que de verdad son ellos los que eligen sus decisiones racionalmente? Ujú. No, pues está difícil. Fíjate que ahorita que estabas comentando sobre yo soy así y yo sigo siendo así, pues probablemente supone la confesión inconsciente de que no puedo ser mejor persona, ¿no? De que no puedo evolucionar, no puedo mejorar, no puedo ser resiliente, no puedo seguir, adaptarme a mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque mi forma de ser es inamovible y me parece que es una creencia que puede generar algunos riesgos. eh, Porque nuevamente, una de las estrategias para poder vivir bien es adaptarse a la vida. ¿Y cómo te vas a adaptar a algo que está cambiando continuamente si tú no cambias continuamente? Digo, para positivo, ¿no? Es para, no para el positivo, sino para algo constructivo. Y lo más constructivo en la vida que uno puede hacer es construirse a uno mismo. Eh, y sí, aquí el asunto es muy complejo, pero precisamente esa crisis que tú estás mencionando, pues es ese vacío existencial, que es la confrontación con algo que tú no estás, alguien que no está. Me refiero, tú mismo no estás, tú mismo no estás contigo. Ah, así como muchas veces, y yo entiendo a los jóvenes de ahora que hay un cierto reclamo hacia los padres por no estar con ellos, aunque los padres se esfuerzan en darles distintas cosas, distintos juguetes, ir a acompañarlos, que llevarlos al karate, a la natación, al ballet, a lo que fuera, y etcétera, a la clase de inglés, etcétera, todo lo que tú quieras y mandes. Pero al final, el juguete que lo compraron, nunca jugaron con su hijo. Es decir, el juguete se lo compraron, se lo dieron y ya cumplí, ¿no? Pero nunca jugaron con él. Y lo que los niños y las niñas extrañan, pues es eso, es esa, esa ausencia, ¿no? Esa ausencia en términos de tiempo, de abrazo, que yo sé que el trabajo que es muy complejo y el tiempo, etcétera, ¿no? Pero eh, pues muchas veces estamos acostumbrados nada más a darles el celular para que se entretengan y no estén molestando con sus quejidos, con sus lloriqueos, con sus necesidades, ¿no? De comunicación, etcétera. Y después, cuando son adolescentes, ¿por qué no me dijiste nada? ¿No? Es decir, porque tú también estabas en el celular, ¿no? Es muy complejo. De tal manera que en toda esta situación, ante todo este contexto, vamos a decirlo así, que facilita este vacío existencial, cuando llegan este tipo de crisis, pues es importante conocer todo esto, porque son estos aspectos que mencioné, y obviamente muchos más, dependiendo de la vida de cada persona, de cómo la ha llevado, de cada adolescente, de cada joven, ah, de cada adulto. Pero lo importante yo creo es, lo primero que hay que hacer es callarse, es estar en silencio, es, ah, ese encuentro con uno mismo nunca se va a dar dentro de la lluvia de pensamientos, esa carrera de pensamientos loca que tenemos. Entre más nos callemos, más escuchamos a quienes realmente somos. Porque cuando todos nuestros pensamientos empiezan a amontonar y a golpearse entre unos y otros, pues realmente no podemos entender, no podemos
percibir quién es uno realmente. Cuando uno está eh, fuera de los pensamientos, ¿no? Y esto recuerda un sutra, el 48 creo que es, bueno, pero no me acuerdo del número, pero este sutra de las enseñanzas de Buda es, eh, tu mente es como un cuarto. En el momento en que sacas los muebles del cuarto, siempre va a parecer más amplio, ¿no? Entonces, es más o menos este tipo de, de situaciones en las que para poder encontrar, para poder encontrarse con uno mismo, hay que hacerlo en un lugar limpio. Y es ese silencio precisamente el que nos permite esa limpieza de la mente para poder tener un encuentro más o menos aproximado a quienes somos realmente, ¿no? Ah, y esto ayuda mucho en las crisis existenciales, me parece, porque sí es en este momento en que yo creo que la mayor parte de las personas, cuando hemos tenido alguna crisis existencial, pues en realidad, para empezar, ni siquiera se los podemos compartir a otra persona, porque ni siquiera sabemos cómo explicarlo, ¿no? Es decir, cómo le pones palabras a un sentimiento. Es muy complejo, es muy difícil. Sí, Y creo que, entre otras cosas, la ventaja que eso incluye este encuentro con uno mismo es precisamente la capacidad de ponerle palabras a los sentimientos para entenderte tú mismo y para que otros te puedan entender, ¿no? Eh, sí, tiene muchísimas cosas que yo creo que iremos desglosando. sí, son muchísimas cosas que, bueno, creo que aún así vuelven a lo que hemos al menos tratado de decir. Creo que concuerdo totalmente con esa situación de poder, ese silencio que mencionaba, vaya, y muchas personas, o yo diría que a lo mejor un error que se tiene de ese silencio es querer decir pon tu mente en blanco, ¿no? Cuando alguien dice pon tu mente en blanco es imposible. Siempre va a haber pensamientos. Yo lo tomaba como un ejemplo precisamente de los temas de Buda, que decía que tu mente es como una carretera donde van pasando carros. Tú no vas a evitar que pasen los carros. Tú simplemente lo que puedes hacer es sentarte y observarlos. Puedes perseguir algunos, quizás los alcanzas, quizás no, pero realmente esos carros siempre van a pasar y tú lo único que puedes hacer es observarlos y observarte a ti, cómo te sientes cuando pasan esos carros, que finalmente son los pensamientos. Y eso viene también en la parte de hacer la conciencia de quién es uno mismo, en la parte de decir, como usted lo mencionaba, yo creo que ya me di cuenta que tengo una personalidad que me hace no cambiar, por así resumir. En ese momento se puede decir que se hizo la conciencia de decir, yo ya sé que soy así, pero asumo la responsabilidad de que puedo cambiar o de que tengo la opción de cambiar, elijo, podría elegir de otro modo, pero elijo no cambiar, no quiero. Y es debido al tiempo, bueno, no puedo ya quizá adentrarme más o ponerlo más a profundidad, ya será Sí, pues, nada más una cosa, por lo que estabas diciendo del tiempo. Este, una de las últimas crisis que tuve en mi vida, que fue hace años, eh, de alguna manera, no sé cómo, tuve un chispazo así de silencio. Fue muy padre, fue una paz interior, le puedo llamar así. Y después la quise buscar nuevamente. Me costó como 4 o 6 años más o menos, pero pude acallar los pensamientos y ahora puedo hacerlo a voluntad. Entonces, como todo, es un ejercicio. Es como cualquier músculo, lo tienes que ejercitar. Pero sí, sí es posible, ¿eh? Sí, sí es factible. Nada más que uno encuentre la necesidad de hacerlo, los motivos, porque son muy importantes. Es decir, ¿por qué lo vas a hacer y para qué lo vas a hacer? Eso tiene que quedar muy claro en cada búsqueda de ello, ¿no? es correcto, doctor. Bueno, pues le agradezco.